¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al aula virtual de Uninnova. En esta ocasión vamos a resolver el curso de razonamiento matemático, sexto de primaria, el tema de sucesiones aritméticas. Bien, acá presentamos 4 problemas propuestos. Vamos a empezar con el problema número 2. Nos dice calcular el término enésimo en esta sucesión. Bien, como trabajamos sucesiones aritméticas, tienes que recordar que las dos sucesiones más básicas que debes conocer son la aritmética y la geométrica, ¿sí o no? ¿En qué se diferencian? Que en la aritmética su razón es una suma o una diferencia, y en la geométrica su razón es un producto o una división. Bien, como acá estamos trabajando aritméticas, hay que ver si es una suma o una resta, el patrón que siguen, por así decirlo. Bien, de 2 a 9 vemos que hay más 7, ¿sí o no? ¿Sí? De 9 a 16 hay más 7 también. De 16 a 23 también hay más 7. De 23 a 30 también hay más 7. Ah, ya, entonces, ¿qué razón tiene que seguir la sucesión? Más 7, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Pero qué nos piden? Calcular el término enésimo. Por tu teoría sabes cuál es la fórmula del término enésimo, ¿sí o no? Vamos a ponerlo por aquí. Término enésimo es igual al término 0 más la razón multiplicado por n. ¿Sí? Esa es la fórmula del término enésimo. El término 0, ¿cómo lo hallamos? Fíjate, los términos de una sucesión empiezan en 1, o sea, término 1, término 2, término 3, término 4 y así continúa. Entonces la pregunta es, ¿cómo diablos hallamos el término 0? Simple, agregamos 1 más la razón, 7. Entonces el término 0 más la razón tiene que ser el término 1, ¿sí o no? Entonces el término 0 sería 2 menos 7 menos 5, ¿sí o no? Bien, entonces por lo tanto la fórmula del término enésimo sería término 0 menos 5 más la razón 7 por n, ¿sí o no? O que también lo podemos poner como 7n menos 5. Esa es la fórmula para el término enésimo en esta sucesión. Bien, ok. El siguiente problema nos dice también lo mismo, calcular el término enésimo, el problema 5. Bueno, hay que hallar la razón. Entonces tenemos de 88 a 8 hay menos 8, ¿sí o no? De 80 a 72 menos 8. De 72 a 64 hay menos 8. 64 a 56 menos 8 y así continúa. La razón entonces en este caso, fíjate, es negativo. En el caso anterior teníamos que era positivo. Entonces vamos a calcular el término enésimo. Sacamos el término 0, o sea acá menos 8. El término 0 entonces sería 88 más 8 nos da 96. Este es el término 0. Por lo tanto acá ponemos el término enésimo. ¿A qué sería igual? Al término 0, 96, más la razón que es menos 8. Recuerda que la razón es con todo y signo, por n. Entonces, ¿a qué sería igual esto? 96 menos 8n. Esta es tu formulita para el término enésimo en esta sucesión. ¿Sí? Bien, entonces sigamos. El problema 8 ahora nos dice calcular el término 30. Ah, ya. En los problemas anteriores nos pedían calcular la fórmula del término enésimo. En este problema ahora ya nos piden calcular uno de los términos. Bien, entonces para calcular los términos tenemos que hallar la fórmula del término enésimo y aplicarla. Entonces fíjate acá, de 28 a 32 hay más 4, ¿sí o no? De 32 a 36 más 4. Acá también más 4, ¿sí o no? 44, de 40 a 44 hay más 4. A ver, sacamos el término 0. Ponemos acá más 4. Y este número nos da el término 0, que sería 28 menos 4, 24. ¿Sí o no? 24 más 4 nos da 28, ¿sí? Entonces el término enésimo, ¿a qué sería igual? Al término 0, 24, más la razón que es 4 por n. O sea, es 4n más 24. Pero a nosotros, ¿qué nos piden? El término 30, ¿sí o no? Ok, entonces para hallar el término 30, solo hay que reemplazar tu n por 30. Sería 24 más 4 multiplicado por 30.
30 por 4, 120. Y 120 más 24 nos da 144. Esta es tu respuesta en la pregunta 8. Bien. Ahora por último la pregunta 11 nos dice calcular el número de términos. Fíjate, nos están dando una sucesión finita y nos piden calcular cuántos términos hay en esta sucesión. Para este tipo de problemas de calcular el número de términos tenemos que usar la fórmula del término enésimo también. Entonces vamos a sacarla. Fíjate, de 5 a 8 hay más 3, ¿sí o no? De 8 a 11 hay más 3. De 11 a 14 hay más 3 y así continúa, ¿sí o no? Saquemos el término 0, a ver, más 3 acá. Y el término 0 sería término 0 más la razón nos da el término 1. Entonces el término 0 tiene que ser 2. Vamos a ver entonces acá, término enésimo entonces sería igual a término 0, 2 más la razón que es 3 multiplicado por n. Sería el término enésimo 3n más 2. Ahora fíjate, el 5 que es donde empieza la sucesión es el término 1. El 8 término 2, término 3, término 4. Fíjate, término 3, 11, término 4, 14. Un término enésimo es 122. Significa que este n es la cantidad de términos que hay en esta sucesión. Claro, hasta ese número. Entonces, ¿cómo hallamos el n? El término enésimo, que es 3n más 2, lo igualamos al último término, que es 122. A ver, vamos a ver qué sale. Tendríamos 3n, 122 menos 2 es 120. Por lo tanto, el valor de n sería 120 entre 3, 40. Significa que hasta acá, hasta el 122 hay 40 términos. ¿Sí? Ok. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy. Conmigo será hasta otra ocasión.